RCR presenta Enlace Educativo, una producción del SUTEP. Desde Enlace Educativo saludamos a todos los maestros que trabajan en esta hermosa región. Los delegados del SUTEP desarrollaron el pasado 10 de agosto su tercera Asamblea Nacional de Delegados, donde definieron la fecha en que los dirigentes del sindicato iniciarán una huelga de hambre. Medida extrema pero necesaria, según indicó el secretario general del CEN, el profesor Lucio Castro Chipana, para exigir que el gobierno cumpla con los acuerdos suscritos entre el gremio y el Minedu. Y para conocer lo decidido por los delegados presentes en la tercera Asamblea Nacional, año 2024, la razón de esta medida radical, estamos con la presencia del profesor Ronald García Salcedo. Aparte de ser profesor, es abogado, secretario de Defensa del SUTEP. Estimado profesor Ronald, bienvenido al programa y al SET, sobre todo especialmente a usted, que es un dirigente destacado al interior del Comité Ejecutivo Nacional. Muchas gracias, Quique, por la presentación. Un gusto estar nuevamente en tu programa y desde luego, tal como lo has descrito, todas las decisiones que toma el Comité Ejecutivo Nacional se realizan en eventos orgánicos, tal como se ha descrito. La tercera Asamblea Nacional del SUTEP, desarrollada los días 9 y 10 de agosto, acordó el inicio de una huelga de hambre a nivel nacional en forma descentralizada el jueves 22 de agosto. Bien, es una medida que ha sido tomada, ¿no?, en forma orgánica. Si bien es cierto, una huelga de hambre, profesor Ronald, que es una expresión de lucha no violenta, ¿no?, que permite también decir no a ingerir alimentos. Es una medida extrema y donde los dirigentes del SUTEP van a tomar una postura. Ya la van a tomar el 22. ¿Usted cree que con esta postura se va a sensibilizar al gobierno de turno de Dina Boluarte a romper el codo al Ministerio de Economía y Finanzas? Probablemente que sí o probablemente que no, teniendo en cuenta que nosotros también en el año 2022, en el mes de noviembre, pudimos desarrollar una huelga de hambre. Recuerdo mucho en el mes de noviembre de ese año 2022, el ministro Serna, ministro de Educación del gobierno de Pedro Castillo, para poder arrancar esos 800 soles de aumento para un sector que ha sido golpeado como eran los auxiliares de educación. ¿Usted cree que con esa medida se pueda avanzar en algo o si no se logra, qué viene después? Efectivamente, ¿no? El SUTE, a lo largo de sus 52 años de lucha en favor de la educación y del pueblo peruano, siempre ha desarrollado diferentes formas de lucha, ¿no? Paros, huelgas, movilizaciones, y la huelga de hambre es una forma de lucha, de tal manera que todo el Comité Ejecutivo Nacional en pleno, con los SUTEs regionales, acordó esta medida de lucha ante el incumplimiento del convenio colectivo 2023, que dentro de sus acuerdos contemplaba aumento de remuneraciones, tanto para docentes como auxiliares de educación el presente año, y esto no se ha cumplido. O sea, la más alta magistratura, en el sentido de que el Ejecutivo tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, no lo ha hecho, porque esto no es un tema nuevo. El artículo 16 de la Constitución garantiza 6% del PBI para educación. ¿Y qué cosa ha hecho el Ejecutivo? Nada. Firma convenios colectivos que tienen rango de ley, no cumple. Y eso es lo que ha obligado al magisterio, representado por el SUTEP, a tomar esta decisión. Desde luego, los maestros que ya están predispuestos a iniciar esta huelga de hambre tienen que pasar a través de un examen médico quiénes son los que están aptos para pasar esta huelga de hambre. Profesor Ronald, usted ha mencionado una mesa de negociación colectiva y tenemos conocimiento también que en su momento los dirigentes del SUTEP, que son parte de esa mesa de negociación colectiva, se pusieron de pie en desacuerdo en algunos puntos. ¿Cuál es la característica o la premisa que diferencia entre una mesa de negociación colectiva que se termina aterrizando, firmando un acta, y una mesa técnica de trabajo? Porque he escuchado también que hay una mesa, que han desarrollado una mesa técnica de trabajo. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos términos? Presuntamente, vamos a decir esto porque no lo ha cumplido,
a pesar que el inciso 2 del artículo 28 de la Constitución señala claramente que los convenios colectivos tienen rango de ley. El Ministerio de Educación firmó el convenio colectivo 2023 y también ha firmado un convenio colectivo el presente año, el 15 de julio. Entonces, estos tienen carácter vinculante. Un convenio colectivo tiene carácter vinculante, sin embargo no lo cumple. La mesa técnica no tiene ese carácter vinculante, pero fuimos obligados a ir a la mesa técnica para que el Ministerio de Educación cumpla con elevar las fichas técnicas al Ministerio de Economía y Finanzas para que garantice el aumento de remuneraciones para docentes en el monto de 500 soles en 2 tramos, marzo y noviembre, y garantizar el 85% de la RIN para los auxiliares de educación en lo que compete a la primera escala de un maestro de la carrera pública magisterial. Ahí también estaba el pago a las promotoras de PRONOI, que tienen que elevarse a una remuneración mínima vital de 1.025. Ahí también está contemplada la ficha técnica para el aumento de las asignaciones por zona rural 2, 3, BRA y frontera. Todo eso se tiene que garantizar. Además de ello, el Congreso tiene una brillante oportunidad de aprobar ese proyecto de ley 4786 de mejorar las pensiones a los maestros cesantes y jubilados que con 500 y 600 soles lógicamente no van a poder vivir, ¿no? Vamos a ponerle en esa condición a los congresistas, a los ministros, a la Presidenta de la República, a ver si pueden sobrevivir con esas pensiones irrisorias. Profesor Ronald, ustedes desarrollaron una marcha muy nutrida, numerosa, el viernes 9 de agosto a una de las oficinas del Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Cuál fue el resultado de esa visita, de esa marcha? ¿En qué quedó? Los maestros quieren saber, ¿por qué al Ministerio de Economía y Finanzas? Bueno, a ver, los maestros de base tienen que entender claramente de que constitucionalmente el Ejecutivo tiene hasta el 30 de agosto para presentar el proyecto de ley de presupuesto para el 2025. Y este Congreso lo aprueba el 30 de noviembre. Previo a ello, todos los ministerios elevan, ¿no?, su propuesta de presupuesto para el próximo año al Ministerio de Economía y Finanzas. Finalmente es esta entidad que aprueba, ¿no?, los presupuestos adicionales y lo incorpora en el proyecto de presupuesto para el próximo año. Por eso nos dirigimos ya por 2 veces reiteradas al Ministerio de Economía y Finanzas y no hemos encontrado pues la decisión política que satisfaga al Magisterio Nacional. Por eso persistimos que el Ministerio de Economía y Finanzas, ante todos los indicadores macroeconómicos que señalan que tenemos, ¿no?, prácticamente un crecimiento económico, nos estamos recuperando, entonces las proyecciones indican de que lógicamente con el alza de los minerales, por ser un país primario exportador que depende de la venta de estos minerales, la economía está en una franca recuperación y luego hay que dirigir, ¿no?, los presupuestos a un sector estratégico como es educación, como lo hacen los países desarrollados, ¿no? Los científicos, los médicos, los ingenieros pasan por la formación, ¿no?, inicial y profesional a nivel superior por los docentes. Entonces se tiene que contemplar este sector estratégico y cumplir con lo que dice la Constitución en su artículo 16, la inversión del 6% del PBI para educación. Profesor Ronald, me voy a poner en la parte de abogado del diablo. El 22 se inicia la huelga de hambre, en primera fila los dirigentes del SUTEP. Huelga de hambre. Al 30 de agosto son 8 días. No se resuelve o no hay un indicativo positivo en ese proyecto de presupuesto para el año fiscal 2025. ¿Qué va a hacer la dirigencia del SUTEP? ¿Qué salidas avisoran ustedes si en este primer tramo de 8 días de huelga de hambre de los dirigentes, qué vamos a hacer o qué perspectiva de lucha se viene? Bueno, nosotros alertamos a las autoridades del gobierno y al Congreso también que este Comité Ejecutivo Nacional y la estructura que tiene no son inexpertos, no tienen experiencia en la lucha sindical y saben perfectamente cómo actuar. Inmediatamente de que se presente el proyecto de presupuesto del 2025 y no se garantice los convenios colectivos con los presupuestos, las fichas técnicas logradas, lógicamente inmediatamente se convocará a una Asamblea Nacional para tomar la decisión de una medida extrema como es la huelga nacional indefinida, empujados por la falta de voluntad política de este gobierno,
que sabe perfectamente qué es lo que tiene que hacer para evitar la convulsión social, que no tiene el respaldo mayoritario de la población, sin embargo se da el lujo de no cumplir lo que dice la Constitución y las leyes. Bien, profesor Ronald, entonces estamos hablando de una lucha de mayor envergadura como es una huelga nacional indefinida. Entonces, a lo largo y ancho del país, los delegados representativos que responden a un carácter orgánico van a decidir en una asamblea qué regiones, ya más o menos que usted, tomándole el pulso a los maestros de base, porque usted viaja a diferentes departamentos del país, llevando el mensaje y el esclarecimiento de usted, de esta última tercera asamblea, ¿qué regiones están en esa postura ya o todavía se viene? ¿Cómo usted avisora el trabajo gremial, organizativo al interior del SUTEP? Efectivamente, los sectores más sólidos a nivel de regiones lo componen la macrooriente, la macronorte y macrocentro, ¿no? El sector lógicamente más débil porque hay una influencia de sectores radicales es la macrosur, pero eso no significa que no se va a implementar a nivel nacional, ¿no? Ya se están haciendo las coordinaciones, creo que antes de esta entrevista se ha conversado con el secretario general de la región Moquegua y ellos están en la predisposición para iniciar esta lucha como medida preventiva para el inicio de una huelga nacional indefinida. Entonces la oportunidad está en el Ejecutivo de prácticamente incorporar en el presupuesto del 2025 el 6% del PBI para educación que garantice el aumento de remuneraciones para docentes y también el cumplimiento de una ley específica como es la ley 31923 del 85% de la RIM para auxiliar de educación. Le afino una pregunta, profesor Ronald. Hablaba usted de las macros. ¿Por qué la huelga de hambre se irradia como punto de concentración en Lima Metropolitana, la macroregión centro, en el sur en Arequipa, en la macro norte Cajamarca, en la macro oriente Loreto? ¿Por qué esos departamentos y no otros? Explíquenos, por favor. Bueno, la huelga de hambre del 2022 se centralizó en Lima y desde luego, aprendiendo de ese escenario, hoy lo hacemos descentralizado por acuerdo de la misma tercera Asamblea Nacional, de tal manera que los dirigentes de la estructura están predispuestos, ¿no?, a también participar en la lucha y es por eso que se ha utilizado las capitales de las macroregiones, en este caso Loreto, Arequipa y Cajamarca, ¿no? Sí, Cajamarca en la macronorte, Loreto en la macrooriente, Arequipa en la macrosur y por supuesto Lima Metropolitana, que es el epicentro, porque aquí se concentra el grueso del Magisterio Nacional, todo el poder político, tanto el Ejecutivo y el Legislativo, que van a tener la oportunidad, ¿no?, de poder plasmar en realidad lo que dice la Constitución. Caso contrario, estarían obligando al Magisterio a tomar una medida extrema como es la huelga nacional indefinida. Claro, claro, muy bien dicho ahí, profesor Ronald. Nosotros nos quedamos admirados, como le decía también al compañero Luis Chaña, que estuvo en el primer bloque, de esta medida, ¿no? O sea, donde los dirigentes nacionales van a levantar una voz de protesta, ellos como referentes, como actores principales, y usted ha sido bien claro, no se quiere afectar el desarrollo de las clases. Por eso el sacrificio de los dirigentes con esta medida, porque asumir una huelga de hambre no es un tema fácil, profesor Ronald, es un tema que afecta a la salud, quebranta, preocupa a la familia de los dirigentes nacionales que van a estar en esta primera fila de combate, y sobre todo Lima, que usted ha mencionado, que es la macrorregión centro, donde viene Lima provincia, Lima metropolitana, Ayacucho, Callao, Junín, Ica. Es un bloque de departamentos que va a estar muy, muy expuesto a la luz y a las noticias el día a día. Efectivamente, ¿no? Ahí están los acontecimientos, ¿no? Se han realizado movilizaciones al MEF sin afectar las clases. ¿Por qué? Porque sabemos perfectamente cuál es el rol que cumple el docente, ¿no?, en mejorar la calidad educativa, mejorar el logro de aprendizajes. Pero sin embargo, de otra parte del Ejecutivo que tiene que dar solución, ¿no?, a estos temas, no lo hace, no cumple con el principio de legalidad.
utiliza la Constitución para favorecer a una clase política totalmente desprestigiada, que no tiene respaldo de la población, que simplemente blinda, ¿no?, a todos los que están, esa clase política que está inmersa en actos de corrupción, los blinda, a tal extremo que hoy estamos hablando de la implementación de la ley 26.519, de que los expresidentes pueden tener derecho a pensión cuando ha tenido acusación parte del Congreso, acusación constitucional, y nunca a nivel del Poder Judicial fue declarado inocente. Es producto, ¿no?, de un indulto presidencial, y sin embargo dice que va a cobrar una pensión equivalente a la remuneración de un congresista, 15.600. Imagínate cómo se sienten los maestros cesantes y jubilados que viven con pensiones de 500, 600 soles. Eso causa indignación. Por eso es una brillante oportunidad para que este Ejecutivo demuestre que en el Estado de Derecho se cumple la Constitución y las leyes. 6% del PBI para educación es el eje central de nuestra plataforma de lucha. Claro, muy bien explicado, profesor Ronald. Usted como conocedor de leyes, y por algo no le dicen el tribuno al interior del SUTEP, un hombre bien empapado en materia legal. Y volviendo al tema de la huelga, que es una medida extrema, ¿no?, una huelga de hambre. Me trae a la mente o me hace recordar a Bobby Sands. Bobby Sands fue un hombre que cayó prisionero, hablamos de Irlanda del Norte, que pertenecía al ejército republicano irlandés. Y ellos siempre han luchado contra el dominio de Reino Unido. Y Bobby Sands, con sus 27 años, como otros más dentro de esa organización, había el ala radical y el ala política, ¿no? Y él logró inmolarse en una huelga de hambre, porque él murió producto de esta huelga de hambre, y logró que el ala política del IRA, de Irlanda, pueda ser reconocido como organización política. Por eso yo le decía que una huelga de hambre no es un juego, y usted lo tiene muy claro, los dirigentes del SUTEP, a ir esta medida de lucha, que también tienen experiencia en eso. Van a exponer así a todos los dirigentes de la estructura nacional del SUTEP, no lo digo con el ánimo de asustarlos, pero sí de prevenir a las autoridades que deben tener muy en cuenta, quienes van a resolver este tema, hasta el 30 de agosto. Bueno, el Comité Ejecutivo Nacional es muy responsable, ya se ha conversado con el Colegio Médico del Perú, ¿no?, para que nos pueda disponer un equipo de médicos que haga lógicamente la evaluación correspondiente de aquellos dirigentes, ¿no?, que están en las mejores condiciones para soportar una medida de lucha extrema como es la huelga de hambre. Y cualquier resultado, lógicamente, que no queremos, a la cual nos vemos obligados, será de entera responsabilidad de este Ejecutivo insensible, que no cumple lo que dice la Constitución, que firma convenios colectivos, que tienen rango de ley, y es ellos mismos que lo incumplen, indignando al Magisterio Nacional, tanto docentes como auxiliares de educación. Claro, muy bien dicho, compañero Ronald. Esta medida extrema en la cual van a asumir los dirigentes se ven forzados por el incumplimiento de parte del gobierno. Hablando del año 2022, cuando se asumió una huelga de hambre también para enfrentar al gobierno incapaz de Pedro Castillo, ese mismo contingente son los que van a entrar ahora a la huelga de hambre, o van a ser cambiados, o va a ser mixto. ¿Cómo usted lo ve como avisor en ese nivel de organización en que usted está con ese nuevo contingente que va a entrar el 22 de agosto? Claro, ellos están predispuestos porque ya han tenido esa experiencia, pero desde luego nosotros no podemos exponer a los docentes solamente porque ellos quieren. Simplemente aquí se tiene que ser responsable, y será el equipo del Colegio Médico del Perú quien señale, ¿no?, quiénes son los dirigentes que pueden soportar esta huelga de hambre, y de acuerdo a ellos se incorporarán este jueves 22. Claro, una huelga de hambre, que es una medida extrema, las secuelas, ¿no?, el bajar de peso, afecta el sistema respiratorio, el sistema endocrino, varios sistemas que tiene el organismo. No es un compromiso tan fácil, ¿no? Y vemos que la familia y los dirigentes también van a estar en alerta, como usted lo ha dicho. La Federación Médica
del Perú va a estar al tanto como expresión de solidaridad de clase en esta medida. ¿Qué otras organizaciones están buscando o están tratando de hacer llegar las expresiones de respaldo al SUTEP? Porque esta es una medida que ya ha sido anunciada. ¿Qué organizaciones sindicales o qué partidos políticos están sumándose a adherirse y solidarizarse con la lucha que van a emprender los dirigentes del SUTEP? Bueno, desde el arranque nada más la CGTP, ¿no?, como central mariateguista, ya hizo llegar el respaldo, su solidaridad a esta medida de lucha, y desde luego también la Internacional de Educación, a la cual está afiliado el SUTEP como sindicato a nivel nacional, y desde luego esperamos, ¿no?, la solidaridad de otras organizaciones sindicales, como también lo ha expresado la CITE, ¿no? Enlace Educativo, una producción del SUTEP.